Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. En esta sesión, la novena y última de este curso, vamos a estudiar dos temas esenciales. Primero, la intervención del Estado colombiano en la economía y, en segundo lugar, los mecanismos de reforma de la Constitución. Vamos a comenzar entonces por el primero de los asuntos a tratar en esta sesión. Podemos decir que, en esencia, el Estado colombiano es capitalista con compromisos referentes al Estado social. Es decir, existe un sistema económico capitalista sobre el cual no hay duda, pero hay una intervención económica que le imprime al Estado colombiano un carácter social y es por ese motivo que se ha denominado Estado social y democrático de derecho. No es un Estado de derecho a secas, y eso quiere decir que tampoco es un Estado liberal. Como lo hemos planteado en videos anteriores, eso quiere decir que el Estado colombiano considera que sí hace parte de sus deberes y de sus obligaciones asumir la justicia social, que no es otra distinta a la de compensar los desequilibrios estructurales que generan pobreza, miseria y exclusión por diferentes razones. Muy bien, vamos a decir que en línea de principio en Colombia existe una amplia libertad económica, lo cual es consistente con la naturaleza capitalista del Estado, al menos en lo que se refiere al sistema económico adoptado. ¿Esto con qué tiene relación o con qué tiene vínculo? Con un tema que estudiamos en la sesión primera, el hecho de que para los particulares lo que no está prohibido está permitido. Entonces, las actividades económicas que no tengan regulación o prohibición especial, en línea de principio, están permitidas. Sin embargo, el Estado colombiano, por supuesto, ha considerado que por la incidencia social, por la importancia o por la trascendencia para el interés colectivo o general, incluyendo también los fines ecológicos y de protección cultural y de medio ambiente, es necesario tomar algunas medidas de intervención que impliquen restringir algunas actividades económicas o directamente prohibirlas. Muy bien, hablemos de algunas actividades que son absolutamente libres. Comentamos ya el caso del libre periodismo, es decir, la posibilidad de expresar ideas por escrito o por cualquier otro medio. Es una actividad absolutamente libre. ¿Por qué motivo? Porque tiene un vínculo estrecho con la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Entonces, cualquiera de ustedes podría fundar algún espacio comunicativo sin necesidad de obtener mayores autorizaciones, porque sobre ese particular existe una amplia libertad. Hay otras áreas de la economía que requieren de una particular regulación o intervención del Estado. Comencemos entonces por señalar que algunos bienes y servicios y el ejercicio de algunas profesiones requiere unas licencias especiales más allá de las mercantiles propias que se suelen solicitar. Por ejemplo, el ejercicio de la medicina, de la contaduría, del derecho y de las áreas de ingeniería requiere de tarjeta profesional y título profesional habilitante, lo que implica que hay allí ya una restricción por parte del Estado colombiano frente a esas actividades económicas. Las relacionadas con el medio ambiente, la deforestación, la explotación minera, el uso o la manipulación de reservas hídricas, todo lo que tenga que ver con el subsuelo en general, requiere, por supuesto, de alguna autorización especial del Estado. Aunque habíamos dicho que los medios de comunicación son libres, lo cual es cierto, el uso de la órbita geoestacionaria sí está reglamentado y lo vimos en la sesión anterior. Para ello hay unas finalidades especiales que cumple la Comisión Nacional de Televisión en cuanto a las concesiones de estos espacios propios de la televisión. Está en licitaciones el tercer canal hace mucho tiempo, por ejemplo, que es parte de una de las necesidades de la libertad de información y expresión y de la diversidad, que es un derecho también de los consumidores. Muy bien, mencionemos también
que hay algunas áreas en las cuales existe prohibición absoluta. Y es el caso del uso y manejo, distribución de cualquier tipo de armas químicas, biológicas y nucleares, por los motivos de protección de los derechos colectivos que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Respecto del uso de armas, también podemos decir que hay una actividad fuertemente restringida y en este caso consolidada únicamente por el Estado a través de una especie de monopolio que maneja industrias militares o Indumil. En tal virtud, las armas de fuego que transitan en Colombia realmente no son propiedad de los ciudadanos, son prestadas por el Estado colombiano a través de Indumil. El precio que se paga en esencia es simplemente un factor simbólico porque el monopolio de las armas es del Estado. Solamente el Estado tiene esa potestad de permitir la circulación de armas y solo él puede disponer en qué medida se distribuyen o no, o incluso podría recogerlas todas sin ningún inconveniente. Ningún particular puede exigir un derecho personal a ostentar, portar o conservar un arma de fuego solamente en las condiciones que el Estado así determine y así fije. Bien, hay otros productos que tienen un monopolio especial en la medida en que debe contarse con una autorización para poder desarrollar esa actividad económica. Por ejemplo, los licores. Tenemos también el caso de los juegos de azar, rifas, etcétera y demás, que son masivamente ofertadas al público. En estos casos, les recomiendo, por favor, tengan en cuenta siempre los requisitos que hay que cumplir, porque se podría estar incurso en un delito por ejercer actividades de monopolio rentístico exclusivo del Estado colombiano. Ese, como les acabo de mencionar, es un delito penal, no es una infracción administrativa. Es un delito de carácter penal que puede llegar a generar antecedentes y todas las consecuencias impropias para el éxito profesional de una persona. Muy bien, continuamos. Decimos entonces que la regla general es la libertad, pero que hay intervención del Estado en la economía para garantizar el adecuado goce de los derechos ciudadanos, particularmente los que se relacionan con el interés general y con el bienestar colectivo. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora al ahorro privado y la banca. Señalemos entonces que una de esas actividades económicas que tienen particular regulación y control estatal son las de tipo financiero y crediticio. Nadie puede fundamentar o fundar establecimientos de crédito de manera libre y particular como quiera. Se necesita obtener autorizaciones especiales, en este caso que están vigiladas y supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Por supuesto, el tema de la captación masiva de dinero del público, si no cuenta con esa adecuada concesión de las autorizaciones y permisos, también puede configurar un delito penal, que es lo que ha sucedido particularmente o tal vez en los casos más conocidos por la ciudadanía en el tema de las pirámides, que ustedes recuerdan, la de DMG, David Murcia Guzmán, entre otros. Por lo tanto, aquí también hay que tener en cuenta cuáles son las facultades y cuáles son los alcances que la Superintendencia Financiera le reconoce a una institución cuando ella se constituye como un establecimiento financiero o que oferta servicios de crédito, porque todo ello, por supuesto, está reglamentado. En materia del sistema financiero, Colombia tiene una entidad bancaria que es abanderada, que es líder y que cumple unas funciones principales por ser el banco de los bancos. Me estoy refiriendo al Banco de la República. Ninguna persona tiene cuenta de ahorros en el Banco de la República, ni tiene tarjeta de créditos del Banco de la República, porque esa no es su naturaleza, no es un banco igual a todos los demás. Es, como ya lo he mencionado, el banco de bancos. De hecho, si ocasionalmente el Banco de la República genera un préstamo, sería a favor de las mismas entidades del sistema financiero,
tal como está pasando actualmente en virtud de algunos apoyos o alivios que se han aprobado por la emergencia, el estado de emergencia que se ha declarado en virtud de la pandemia. Proseguimos entonces. El Banco de la República tiene tres funciones esenciales. En primer lugar, es autoridad cambiaria, es autoridad monetaria y es autoridad crediticia. Como autoridad cambiaria, el Banco de la República establece relaciones con el sistema financiero a nivel internacional. Por lo tanto, tiene la función de regular los asuntos referentes a las divisas, a las tasas de cambio, a la estabilización del dólar particularmente, de las reservas de oro sobre las cuales hay una discusión actual que se está dando en medios periodísticos sobre si fue oportuno o no haber efectuado unas ventas de oro hace un par de meses por un incremento que tuvo esa divisa recientemente. Entonces, esa coordinación se efectúa mediante el Banco de la República, analizando cómo se encuentra el sistema financiero a nivel global. Lo que por supuesto es bastante importante porque Colombia no es una provincia aislada, sino que está situado en un entramado de relaciones comerciales y financieras en el cual pues hay que saberse ubicar, y esa es tarea del Banco de la República. Nuevamente hay que insistir que el banco lo ha hecho bien en estas materias. Esto pues es por supuesto una opinión personal, cada cual podrá presentar su balance y para ello están los foros que ustedes pueden alimentar a través de sus intervenciones. Muy bien, la segunda función del Banco de la República es la de ser autoridad monetaria. En esa virtud, solamente el Banco de la República puede expedir la moneda legal colombiana, imprimir billetes o acuñar monedas. Y lo hace exclusivamente bajo los criterios de demanda y oferta, con mucha seriedad. El Estado no puede expedir billetes a solicitud del gobierno, no lo puede hacer, y por eso tiene como garantía central su independencia. Si el Banco de la República, el de Colombia o el de cualquier otro estado, pierde esa autonomía, lo más probable es que el sistema financiero y todo el económico colapse. Muy bien, continuamos entonces con la tercera función, que es la de ser autoridad crediticia. El Banco de la República es autoridad crediticia y en ese sentido fija las tasas de interés. Cada mes y cada trimestre se expiden unos indicadores en la página del Banco de la República. Les invito a que los consulten. Algunos están estudiando áreas relacionadas con necesariamente con las tasas de crédito, con el interés de mora, el interés corriente bancario, los intereses del microcrédito, los intereses ordinarios, entonces los topes de usura. Todos esos temas les pueden ser de amplia significación o de amplia pertinencia para otros estudios. Por lo tanto, la fuente directa es el Banco de la República. Hay que decir que en la página también de esta entidad bancaria hay diferentes cartillas, libros, manuales, entre otros, que pueden ser descargados gratuitamente. Y no solo sobre temas económicos y financieros, también sobre aspectos de historia de Colombia, sobre la economía, el turismo, entre otros. Es una página, es un portal que realmente vale la pena explorar. Muy bien, entonces mencionábamos cómo autoridad crediticia tiene esa función de fijar las tasas de interés, de cumplir las funciones de ser banco de bancos y prestar dinero a las demás entidades del sistema financiero, entre otras funciones que ustedes podrán consultar en el material de texto que se encuentra en el campus. Muy bien, hasta aquí entonces los aspectos fundamentales que se quería señalar sobre la intervención del Estado en la economía y sobre el funcionamiento del sistema bancario. Vamos a hablar de otros aspectos que también se refieren a los temas de intervención del Estado en la economía, que son particularmente los del principio de planeación y los de servicios públicos. Muy bien, conforme al principio de planeación, van a ver ustedes que estamos retomando varios temas que ya se han abordado en otras sesiones, porque pues justamente estamos en la dimensión dinámica y aquí estamos examinando cómo se operativizan algunos conceptos previos. Decimos entonces que conforme al principio de planeación,
La nación, los departamentos, los distritos y municipios tienen que cumplir con la elaboración del Plan Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de Desarrollo. Es decir, la actividad pública, el uso del presupuesto público no puede ser un asunto libre de los mandatarios, no es un dinero del que ellos dispongan a su capricho o a su voluntad. Tienen que existir claras determinaciones, claras bases de cómo se están distribuyendo los recursos, cómo se están planificando y cómo se están proyectando para el bienestar de la ciudadanía. Principalmente existe en Colombia una figura conceptual respecto a estos planes de desarrollo y respecto a los presupuestos anuales, que es otro tema, que son las transferencias, la cual pues vamos a abordar enseguida. Antes de ello, digamos, como lo hemos mencionado antes, que las entidades territoriales, incluyendo la nación, deben desarrollar igualmente un presupuesto anual. Ese presupuesto, en el caso de la nación, se establece mediante ley y en el caso de las entidades territoriales a través de actos administrativos. Los actos administrativos de la Asamblea Departamental que aprueban la propuesta del gobernador, y en los distritos y municipios el acto administrativo que expide el Consejo Municipal y Distrital aprobando el proyecto presentado por el alcalde municipal o distrital, que por supuesto puede ser materia de discusión, puede ser materia de debate. Las funciones que cumplen el Congreso, las asambleas y los concejales no es de ser notarios, de simplemente ponerle la firma al presupuesto. El presupuesto es para debatirlo y puede tener modificaciones. Por eso lo importante del control ciudadano y de las acciones de protesta que a veces se suelen realizar para que efectivamente el presupuesto refleje las necesidades y los intereses de la ciudadanía. Muy bien, decíamos entonces que hay una figura especial en el concepto del presupuesto y es la de las transferencias. Estas transferencias que la nación le hace a los territorios, incluyo aquí también los territorios indígenas, las ETI, que son entidades territoriales indígenas. Estas transferencias particularmente se dirigen a financiar la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Ese presupuesto es sagrado. Es tan delicado que no puede ser materia de embargo por parte de los jueces. Es decir, en caso de que se demande a la empresa de acueductos, que se demande a un hospital, a una EPS, entre otros, por no pagar sus obligaciones, para poner un ejemplo, no se puede embargar estos recursos que tienen destinación específica por ser transferencias propias de los temas que he mencionado. Volvemos a repetir: educación, salud, agua y saneamiento básico. Muy bien, prosigamos entonces. Hemos de mencionar que dentro de la estructura del Estado colombiano, dentro del funcionamiento del Estado colombiano, también le corresponde llevar a cabo la prestación de los servicios públicos, de acueducto y alcantarillado, de electricidad principalmente, entre otros. El Estado puede cumplir esta función directamente, que sería lo objetivo, lo esperable, pero también se puede apoyar en la iniciativa privada a través de las concesiones. En este caso, el Estado colombiano le confiere esas facultades al particular de hacerse cargo de la administración de este recurso, pero por supuesto, evidentemente ese particular está cumpliendo funciones públicas y está sometido al control institucional del Estado en todas sus facetas. Entonces allí puede intervenir válidamente la Contraloría y los demás entes propios que le hacen control a la gestión pública para evitar que se puedan estar presentando malversaciones de fondos públicos. Por supuesto, en el caso de los servicios públicos hay una vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es una institución a la cual pueden acudir los ciudadanos a presentar sus quejas y reclamos en torno a estas materias y en contra de estas entidades, sean públicas
o sean particulares en desempeño de esta vital y muy importante función. En todo caso, incluso si el Estado delega esta prestación de servicios públicos en particulares, él también tiene que responder por la calidad de los servicios que se está prestando. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que hace parte de la hacienda pública y de la intervención del Estado en la economía, por supuesto, y es el tema de los impuestos. Como habíamos mencionado con anterioridad, el Estado no tiene recursos propios, el Estado no es una empresa, el Estado no genera ganancias, sí tiene entidades que cumplen esa vocación y esa finalidad, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y eventualmente otras corporaciones y otras entidades estatales pueden generar rendimientos económicos. Pero lo cierto es que mayoritariamente el Estado, o en una muy grande proporción, se financia a través de los impuestos. Tal vez el principio central en materia impositiva, y para no entrar ya en profundidades tributarias, el principio central es el de la progresividad y el de la redistribución, digamos, son las máximas, los principios centrales para corregir. Entonces, respecto de la progresividad, se asume que los impuestos deben gravar principalmente a quienes tengan mayor capacidad económica en aras de obtener hacia el futuro una mayor nivelación de justicia social. Ese es uno de los principios de los impuestos. Por otra parte está la tarea redistributiva. El fin de los impuestos es que con ese recaudo de esos dineros se puedan financiar los planes, proyectos y programas sociales que acoge el Estado en las leyes del Congreso y en las políticas públicas que son concreción de esas leyes, tal como hemos visto en las sesiones anteriores dedicadas a la rama legislativa, pero principalmente a la rama ejecutiva también. En ese orden hay que decir que Colombia ha tenido deudas pendientes. Hacer tributación no es fácil, pero hay una gran deuda que podemos situar en el hecho de que para promover la inversión extranjera, en ocasiones se conceden exenciones tributarias muy elevadas a multinacionales, mientras que los productores y la industria nacional sí pagan impuestos tal vez un poco más altos y un poco más elevados. O por vía de las compensaciones, una empresa paga muchos impuestos en el papel, pero a la hora de hacer la nivelación con los incentivos, con las exenciones, que son una especie de subsidios para los adinerados, podemos advertir que muchas veces el Estado colombiano es el que les queda viendo plata, lo cual por supuesto es algo bastante incongruente. Otro aspecto en el que tenemos dificultad es en la reglamentación del IVA, el impuesto al valor agregado, el IVA, que lo pagamos todos los colombianos al ir a los supermercados, a las droguerías, entre otros, porque casi todos los productos que se ofertan allí se encuentran con IVA, a los centros comerciales, entre otros. Bien, este es un impuesto regresivo justamente porque grava a todas las personas por igual. Eso lo hace regresivo, porque no tiene ese componente de distribución, no está gravando las mayores fortunas en beneficio de compensar la justicia social. Simplemente está cumpliendo con un recaudo general que grava a todas las personas y que por esa vía no es posible determinar si efectivamente también está generando cargas excesivas en personas de bajos recursos. Sobre todo porque los servicios como los que he mencionado, los bienes y servicios que se adquieren en supermercados, en restaurantes y en centros comerciales son accesibles a toda la población en general. Normalmente, por más estrato bajo que tenga una persona, a alguno de estos sitios tendrá que acudir porque solo en ellos se logra el expendio de ciertos bienes de consumo esencial o de ciertos servicios también fundamentales para la vida digna y para la subsistencia. Muy bien, hay algunas otras profundizaciones sobre impuestos que hay en el texto, sobre los principios de planeación, que sería interesante que ustedes los promovieran a través de los foros. Si surgen inquietudes y demás, lo podremos por supuesto abordar.
Bien, el último tema entonces que abordaremos en este video es el de la reforma de la Constitución Política de Colombia. Salimos ya del espacio de la intervención del Estado en la economía para ingresar ahora al tema de la reforma de la Constitución Política. Y vamos a decir que para ello existen tres mecanismos previstos en nuestro ordenamiento, que son el acto legislativo, el referendo y la Asamblea Nacional Constituyente. Comencemos por el primero. Ya lo habíamos estudiado antes en la sesión quinta dedicada a la rama legislativa. El Congreso, a través de un acto legislativo, puede reformar la Constitución, porque tiene la función o tiene la naturaleza de ser el constituyente derivado, el constituyente secundario, es decir, el vocero del pueblo colombiano en su calidad de soberano. El pueblo soberano tiene esa vocería en el Congreso de la República. Afortunadamente, la Corte Constitucional ha adoptado una teoría, o la ha acogido más bien, de la doctrina global, que es la teoría de la sustitución. Con fundamento en ello, el Congreso puede aprobar los actos legislativos que desee, siempre y cuando no sustituya los elementos esenciales de la Constitución política. Y aquí se encuentran los valores y principios fundamentales, los derechos humanos y su vigencia, principalmente los derechos fundamentales en su núcleo esencial, y la estructura básica del Estado en lo que se refiere al sistema de pesos y contrapesos. Es decir, las reformas por acto legislativo no pueden implicar el hecho de que se atribuya más competencias a una rama del poder público en detrimento de la otra, que fue lo que sucedió con el segundo intento de reelección de Álvaro Uribe Vélez, presidente para entonces de los periodos 2002 a 2010. Estamos hablando de la segunda reelección, quiere decir de la aspiración a un tercer periodo presidencial. La Corte en ese momento consideró que eso implicaría transferir demasiado poder a la rama ejecutiva en detrimento de los demás poderes, que es también una garantía de los ciudadanos. El hecho de que las ramas mantengan ese equilibrio es una garantía para el pueblo de que ninguna de ellas va a sustituir la democracia. Muy bien. El acto legislativo tiene unos requisitos especiales de trámite que ya los estudiamos al examinar esa sesión quinta. Pasemos entonces al referendo. El referendo es un mecanismo popular por el cual también se pueden presentar modificaciones a la Constitución, aunque el gobierno pues también puede convocar a un referendo. Precisemos entonces esto: el acto legislativo se tramita en el Congreso como una ley especial, ya lo habíamos mencionado. El referendo es un mecanismo popular, es un mecanismo de participación ciudadana que puede ser convocado directamente por el pueblo o también por el gobierno. Lo que lo hace popular es que, sea que lo convoque el pueblo o que lo convoque el gobierno, se tiene que aprobar en elecciones. Pero para que pase el referendo debe tener un umbral mínimo del 5% de participación del consciente electoral y una aprobación mayoritaria. Eso implica que al menos tendrían que votar, actualmente con las cifras de Colombia, posiblemente tendría que votar entre 15 y 16 millones de personas. Algo que es bastante complejo, es bastante difícil. De por sí las firmas se pueden recaudar, normalmente en Colombia se han recaudado firmas para convocar a referendos, pero lo difícil ha sido la participación ciudadana, que se alcance un amplio número de personas que asistan a las urnas y que además de ese número masivo se pueda obtener que hay una mayoría que efectivamente apruebe esa introducción o esa modificación en la Constitución política. Este asunto del referendo ya también lo hemos estudiado en la sesión segunda, en los mecanismos de participación ciudadana de la democracia representativa. Seguramente lo estudiamos en la sesión primera en este tema y en la sesión segunda como parte de los derechos políticos. Muy bien. El tercer mecanismo para reformar la Constitución es la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a establecer diferencias.
El acto legislativo y el referendo solamente pueden introducir modificaciones parciales. No pueden sustituir totalmente a la Constitución y tampoco pueden hacerlo en sus bases esenciales. Entre otros motivos, porque los cambios que introduzca un acto legislativo o un referendo tiene control de la Corte Constitucional, que siempre va a estudiar que no se alteren las bases de la Constitución política. Es decir, la teoría de la sustitución aplica tanto para los actos legislativos como también para el referendo. Porque si no fuera así, por virtud de la votación de las mayorías, mediante el referendo se podrían desconocer los derechos de las minorías. Pensemos en tantos debates que pueden venir a la mente sobre derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres, derechos de identidad de las minorías étnicas o de orientación de género, entre otras, que podrían verse sacrificados en caso de que el pueblo en su mayoría o en su porción mayoritaria pudiese introducir modificaciones arbitrariamente al fundamento y a las bases del estatus constitucional o del cuerpo constitucional de nuestra Carta Política. Por eso hay una amplia limitación en estos mecanismos. Todo ello se pierde en la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo extraordinario que nuestra Constitución la contempló simplemente como una especie de acto de validación de lo que se hizo en la del 91, porque la del 91 fue una Asamblea Nacional Constituyente que no tenía propiamente criterios de validez legal ni constitucional. No tenía validez constitucional, simplemente tuvo una legitimación o una validación material por el hecho de que había un amplio consenso popular que quería un cambio de la Constitución del 86. Eso mismo podría pasar en el caso de una Asamblea Nacional Constituyente. Diga lo que diga la Constitución del 91. Si en algún momento Colombia llega a considerar que esta carta política ya no la representa, y cuando digo Colombia me refiero a amplios sectores plurales y diversos de la población, simplemente se va a cambiar, diga lo que diga la Constitución. Esto hay que decirlo, así la Constitución reglamente cómo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. El hecho es que si el pueblo soberano asume su función de constituyente primario y se quiere dar otra forma constitucional, por ejemplo, pasar a ser un Estado federal, pasar a ser un Estado liberal a secas, o a ser un Estado de un corte mucho más social, el pueblo lo puede hacer. Entendiendo por pueblo, vuelvo a decirlo, ese consenso plural y ampliado que incluye tanto a mayorías como a minorías. Son escenarios que no podríamos descartar, que pueden llegarse a configurar, así de momento no se vean muy viables. Quisiera insistir en una cosa. La Asamblea Nacional Constituyente no puede ser tampoco un mecanismo de opresión de las mayorías frente a las minorías. Por eso es un asunto muy delicado. En Colombia, afortunadamente, más allá de todos los defectos que pueda tener, existe una tradición institucional. Esa tradición institucional ha permitido que se impida que haya mayorías que asuman funciones constitucionales descaradas. Ha habido abusos, seguramente, pero esto de pasar a una asamblea constituyente simplemente por el capricho de algún partido o de algún gremio o de algún grupo de pensamiento mayoritario, probablemente, al menos en el futuro cercano, no es viable. Esperemos que esto siga siendo así. ¿De qué depende eso? De que continúe la adecuada formación política, la formación ciudadana y la vigilancia de los ciudadanos respecto de la vigencia y justicia de sus derechos humanos fundamentales, todos. Y en general, quiero decir, y también de la vigencia de las medidas de equilibrio de poderes entre las ramas del poder público y también en la garantía de la autonomía de los demás organismos independientes y autónomos. Eso es lo único que puede garantizar que exista la continuidad de la democracia y una ampliación extensiva del goce y del reconocimiento de los derechos humanos. Aquí volvemos a plantear esas reflexiones muy similares
a la de la clase 1. Todas las garantías constitucionales son frágiles, y son frágiles porque dependen del consenso político. Mientras la ciudadanía, mientras el consenso amplio de la diversidad de la población colombiana siga coincidiendo en la preservación de la democracia y los derechos humanos, todavía tendremos algún grado de expectativa de que las cosas puedan funcionar mejor. Si ese consenso se rompe por virtud de intereses, de pasiones, de emociones, que se sobrepongan a la razón jurídica y a los fundamentos y a las bases constitucionales, allí estaremos en peligro. Y hay que decirlo, este es un riesgo que siempre está latente, y el único freno eficaz a los abusos de poder es el control ciudadano, que es quien tiene en sus manos siempre el poder constituyente fundamental como pueblo soberano que es. Bien, con esto damos por concluido el curso de Constitución Política de Colombia. Para sus apuntes les voy a solicitar que hagamos un resumen breve, un resumen libre sobre la intervención del Estado en la economía. Vamos a plantear, sí, por favor, de manera particular, el Banco de la República y sus 3 funciones. En lo demás tienen amplia libertad. Vamos a mencionar finalmente cuáles son los mecanismos de reforma de la Constitución y cuáles son los requisitos esenciales para que se lleven a cabo. Y de manera particular vamos a explicar qué es la teoría de la sustitución de la Constitución. Estos apuntes son libres, pero ojalá los de la intervención del Estado en la economía tengan por lo menos una extensión de 3 páginas como mínimo. Bien, muchas gracias, muy amables. También pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias sobre todo el curso de la clase, sobre los contenidos, sobre la metodología, sobre aspectos a mejorar, los que ustedes deseen. Lo pueden hacer por vía de la evaluación institucional que se debe estar llevando a cabo en estos momentos, o si ese plazo ya ha expirado, también pueden hacerlo al correo electrónico institucional que ustedes lo tienen allí en sus contenidos programáticos. Muy bien, muchas gracias, es todo, muy amables, hasta una próxima ocasión, felicidades.